La primera vez que apareció el paraguas azul en la puerta de la panadería de don Celestino Vargas, nadie en San Isidro del Monte le prestó mayor atención. Era un martes de noviembre de esos en que el cielo se pone del color del plomo viejo y el agua cae desde el amanecer sin avisar y la gente del pueblo estaba demasiado ocupada protegiéndose de la lluvia como para fijarse en un paraguas colgado del gancho de hierro que don Celestino tenía atornillado junto a la puerta. Desde hacía 20 años, el mismo gancho donde antes colgaba una maceta con helechos que su difunta esposa había puesto ahí, y que él nunca había quitado del todo, solo había retirado la maceta cuando se secó y dejado el gancho como se dejan las cosas que no duelen quitar, pero tampoco urge quitar. Antes de empezar, si te gustan las historias que se sienten reales, suscríbete, porque algunas historias no se cuentan, se viven por dentro. El paraguas era azul marino, de tela gruesa, con el mango curvo de madera oscura. No era nuevo, pero tampoco estaba roto. Estaba ahí, colgado en el gancho, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Don Celestino lo vio cuando salió a barrer la banqueta a las 6 de la mañana, antes de abrir. Lo miró un momento, miró hacia la calle vacía y mojada, miró de nuevo el paraguas y luego siguió, barriendo. Pensó que alguien lo había olvidado la tarde anterior. Pensó que en algún momento vendría su dueño a buscarlo. Nadie vino. El paraguas estuvo colgado toda esa semana. La lluvia paró el miércoles y volvió el viernes. Cada vez que llovía, don Celestino veía el paraguas colgado ahí, y cada vez pensaba lo mismo, que en cualquier momento llegaría alguien a reclamarlo. Pero nadie llegó, y cuando pasaron 15 días, y el paraguas seguía en su sitio, don Celestino entendió, sin que nadie se lo dijera, que ese paraguas no era un olvido, era otra cosa. San Isidro del Monte era un pueblo de 300 familias en el doblez de una carretera que iba de la ciudad grande a ningún lugar importante. La panadería de don Celestino era lo primero que se veía al entrar al pueblo, con su letrero de madera pintado a mano que decía Pan Vargas, desde 1962, y que llevaba el mismo color deslavado desde que Celestino tenía memoria, porque repintarlo hubiera sido como admitir que el tiempo pasaba. Celestino tenía 68 años cuando apareció el primer paraguas. Era un hombre de manos grandes con los nudillos siempre enharinados, pelo blanco desde los 50, no canoso, sino blanco de golpe. Caminaba despacio, con esa parsimonia de los hombres que han aprendido, que apurarse no cambia la hora en que salen los panes del horno. Su esposa, Remedios, había muerto 8 años atrás de una enfermedad del corazón que llegó sin avisar un martes de julio, mientras tendía ropa en el patio. Celestino la encontró cuando bajó a tomar el café de la sobremesa. Estaba recostada sobre la hierba, con una sábana a medio tender, en las manos. El médico dijo que había sido rápido, que no había sufrido. Celestino asintió, y no dijo nada más porque no había nada que decir que cambiara lo que ya había pasado. Desde entonces vivía solo. Se levantaba a las 3 de la madrugada todos los días del año, encendía los hornos, amasaba, horneaba, abría a las 7 y cerraba cuando se terminaba el pan. En la sala todavía estaba el sillón de Remedios con el cojín bordado que nunca había movido de su lugar. Tenía una hija, Patricia, que vivía en la ciudad y llamaba los domingos a las 6, siempre, con la adorno. Puntualidad de quien sabe que su padre es hombre de costumbres. Esa era la vida de Celestino Vargas antes del paraguas azul. El segundo paraguas azul apareció exactamente 3 semanas después del primero, un martes de diciembre con lluvia desde el alba. Era idéntico al anterior, azul marino, mango de madera oscura, tela gruesa. Celestino lo encontró en el gancho a las 6 de la mañana. Para ese entonces, el primer paraguas ya estaba guardado detrás del mostrador. Celestino lo había metido a la panadería después de la segunda semana sin saber bien por qué, solo sabiendo que no quería que se lo llevara el viento. El tercero llegó en enero, también un martes con lluvia. Para febrero ya había 4. El pueblo entero empezó a notarlo en marzo, cuando el quinto paraguas apareció un martes de
Lluvia intensa que anegó la calle principal. Fue doña Esperanza, del estanquillo de enfrente, quien primero lo dijo en voz alta, que cada vez que llovía un martes, aparecía un paraguas azul en la cuadra, puerta de la panadería de Celestino, y que ya iban 5, y que eso no era coincidencia. La gente empezó a contar los martes con lluvia. Empezó a pasar frente a la panadería en esas mañanas húmedas solo para ver, y siempre había, sin falta, cada martes que llovía en San Isidro del Monte, amanecía un paraguas azul marino en el gancho de hierro junto a la puerta. Nadie los veía llegar. Nadie los veía colgar. Aparecían en la madrugada, en ese hueco oscuro en que el pueblo dormía. Celestino se levantaba a las 3 a encender los hornos y a veces el paraguas ya estaba y a veces no, pero a las 6 cuando barría la banqueta ya estaba colgado. Como aparecen las cosas que no tienen explicación sencilla. San Isidro del Monte era pueblo chico, y en pueblo chico las preguntas sin respuesta no se dejan quietas. Algunos decían que era un admirador secreto, otros que era una promesa cumpliéndose de la única manera posible. Las señoras mayores decían que era cosa de Remedios, que la difunta mandaba señales para que Celestino no se olvidara de abrigarse cuando llovía. Esa última teoría era la favorita, repetida con esa certeza serena de las personas que han vivido suficiente para saber que hay cosas que la razón no alcanza a explicar. Celestino escuchaba las teorías sin confirmar ni negar, y seguía amasando y horneando con la misma parsimonia de siempre. Pero algo había cambiado en él. Empezó a reconocer los paraguas, a notar que no eran exactamente idénticos entre sí. Uno tenía una marca en la tela cerca del remate, otro tenía el mango con una veta en la madera. Los fue guardando en fila detrás del mostrador, y en las noches los miraba y pensaba en quién tenía razones para colgarle un paraguas azul cada vez que llovía un martes. Pensaba en Remedios, inevitablemente, y pensaba en algo que había pasado. Hacía muchos años, algo guardado en el lugar interior donde se guardan las cosas que no sirve de nada a remover pero que tampoco se van. Hacía 32 años, cuando Celestino tenía 36 y la panadería apenas estaba encontrando su ritmo, había llegado al pueblo un hombre joven que se llamaba Esteban. Llegó en un camión de paso, con una mochila y sin más explicaciones, y pidió trabajo en la panadería, porque sabía hacer pan. Había aprendido de su madre en algún lugar del norte del que nunca dio muchos detalles. Celestino lo empleó. En ese tiempo la panadería estaba creciendo y Remedios estaba embarazada de Patricia, y había más trabajo del que los dos solos podían manejar. Esteban resultó ser buen panadero, callado, puntual, con esas manos largas y precisas que algunos tienen para él. Trabajó con masa. Llegaba antes de las 3. Encendía los hornos sin que nadie se lo pidiera. Conocía los tiempos sin que nadie se los enseñara 2 veces. Vivió en el cuarto trasero durante 2 años y se volvió parte del lugar con esa naturalidad silenciosa con que algunas personas se integran a los sitios sin hacer ruido. Lo que Celestino sí sabía era que Esteban y Remedios se llevaban bien, no de manera que llamara la atención, sino con esa camaradería tranquila de las personas que se reconocen. Remedios le llevaba café cuando amasaba de madrugada. Los dos se reían a veces de cosas que Celestino no alcanzaba a escuchar bien desde la cocina, pero que sonaban a conversaciones de personas que se tienen confianza. Celestino nunca sintió celos de eso, o quizás los sintió y los guardó tan adentro que dejaron de parecerle celos y se convirtieron en una especie de calor sordo que no sabía nombrar. Esteban se fue un martes de marzo. Después de 2 años, sin aviso previo, dejó la llave del cuarto sobre el mesón de la harina con una nota que decía que se iba, que agradecía el trabajo que había. Ha sido un buen tiempo. Sin dirección, sin explicación. Celestino leyó la nota, la dobló, la guardó y siguió con su jornada, porque el pan no espera aunque uno tenga el corazón revuelto. Remedios no habló de Esteban después de eso.
Celestino tampoco. Siguieron adelante como siguen adelante las personas que han decidido, sin ponerse de acuerdo, que hay cosas que se dejan quietas. El 10º paraguas llegó en junio, un martes de tormenta eléctrica con rayos que iluminaban el pueblo cada tanto como fotografías. Celestino lo encontró en el gancho a las 6 de la mañana, idéntico a los demás en color y forma, pero con una diferencia que los otros no tenían. Atado al mango con un hilo azul del mismo tono que la tela, había un sobre pequeño de papel, grueso, doblado en dos, con el nombre de Celestino escrito en una letra que él reconoció de inmediato, aunque no la había visto en 32 años, porque hay letras que se quedan, grabadas aunque uno no sepa que las recuerda, igual que hay voces y olores que vuelven de golpe, cuando uno menos los espera. Era la letra de Esteban. Celestino desató el sobre con cuidado, lo sostuvo en la mano un momento sin abrirlo, mirando su semido. Nombre escrito ahí con esa tinta azul oscuro que hacía juego con los paraguas como si todo hubiera sido pensado con esa coherencia silenciosa que tienen las cosas hechas con tiempo y con néstices. Intención. Luego entró a la panadería, apagó la luz del horno que no necesitaba todavía. Se sentó en el banco de madera que tenía junto al mesón y abrió el sobre. Adentro había una sola hoja doblada en 4. La letra era la misma de la nota de 32. Años atrás, quizás un poco más lenta, un poco más cargada, como la letra de alguien que ha envejecido pero que sigue siendo reconociblemente el mismo. La carta decía que Esteban había estado enfermo el año anterior, una enfermedad que lo había obligado a detenerse y a pensar en las cosas que uno piensa cuando se detiene de verdad. Decía que había pensado en los 2 años en la panadería de Celestino más de lo que nunca había admitido, que habían sido los 2 mejores años de su vida adulta y que se había ido de la manera en que se fue porque era joven y tonto y porque tenía miedo de quedarse demasiado en un lugar que no era suyo y de querer demasiado cosas que no le pertenecían. Decía que había querido mucho a Remedios, no de la manera que hace daño, sino de la manera que duele porque es buena y no se puede tener, y que haberse ido había sido lo más honesto que había podido hacer en ese momento, aunque lo hubiera hecho mal. De pronto, un martes de marzo sin dar explicaciones suficientes. Decía que los paraguas eran una deuda, que cada vez que llovía un martes, en todos los años que habían pasado desde que se fue, él había pensado en la panadería, y en Celestino, y en Remedios, y en todo lo que había recibido en esos 2 años, sin haber dado suficiente a cambio, que los primeros años no había podido volver ni de frente ni de ninguna otra manera, y que con el tiempo, el no poder se había vuelto costumbre, y la costumbre se había vuelto vergüenza, y la vergüenza se había vuelto silencio, que cuando supo de la muerte de Remedios, 8 años atrás, había llorado solo en su cuarto de una ciudad lejana, con una pena que no tenía con quien compartir, porque era el tipo de pena que no se explica sin contar cosas que uno no ha contado, que los paraguas habían empezado como una manera de estar cerca sin molestar, que un martes lluvioso de hace 3 años había pasado por San Isidro de regreso a ningún lugar importante, había visto la panadería con el letrero deslavado y el gancho de hierro junto a la puerta y había comprado un paraguas azul en la ferretería y lo había colgado en el gancho a las 4 de la tarde. Madrugada, antes de que nadie se despertara, y luego había seguido caminando, que no había planeado volver, que al mes siguiente llovió un martes y volvió a pasar y volvió a colgar otro paraguas, y que con el tiempo eso se había vuelto lo que se vuelven las cosas que uno hace sin poder explicar bien por qué, una costumbre, una manera de saldar algo que no tiene precio fijo. La carta terminaba diciendo que no esperaba respuesta ni perdón ni nada que Celestino no quisiera dar, que solo había querido que hubiera una explicación escrita en algún lugar porque las cosas sin explicación pesan más que las explicadas aunque duelan igual. Estaba firmada con el nombre de Esteban y debajo, en letra más pequeña, una dirección de una ciudad a 4 horas de San Isidro. Celestino leyó la carta 2 veces.
La guardó en el bolsillo del delantal y siguió con su jornada. Porque el pan no espera, eso ya se ha dicho. Y porque era el tipo de hombre que procesa las cosas. Mientras trabaja, en ese silencio útil que tienen las personas acostumbradas a madrugar solas, esa tarde sacó todos los paraguas de detrás del mostrador, los puso en fila en el suelo del acantarado. Cocina, 10 paraguas azules con sus mangos de madera, cada uno ligeramente distinto del anterior como los años que representaban. Los contó despacio. 10 martes lluviosos en 3 años. Pensó en Remedios con esa tristeza más quieta que se instala con el tiempo, la que no duele sino que pesa. Pensó en lo que la carta decía, que Esteban la había querido de la manera que duele, porque es buena y no se puede tener, en que Remedios nunca le había dicho eso, en que quizás no había necesitado decírselo. No sintió rabia. La rabia necesita algo contra qué afilarse, y aquí no había nada afilado, solo un hombre viejo que 32 años atrás se había ido un martes de marzo porque era lo más honesto que podía hacer, y una mujer que había muerto tendiendo ropa, y una vida que había seguido como siguen las vidas, cuando las cosas que podrían haberlas cambiado no las cambian. Esa noche escribió una carta. Le dijo a Esteban que los paraguas estaban bien guardados, que no había nada que perdonar porque no había ofensa que pudiera nombrar con claridad, que Remedios había sido buena persona y que si alguien la había querido bien, aunque fuera de lejos, y en silencio, eso no le quitaba nada sino que le añadía algo que se sentía como riqueza, que sí, alguna vez pasaba por San Isidro de día y con el sol, la panadería abría a las 7. La mañana siguiente echó la carta en el buzón postal a 2 cuadras de la panadería. Llovió un martes en agosto 3 semanas después, una lluvia lenta y constante que hacía brillar el adoquín y llenaba las macetas de los portales. Celestino se levantó a las 3, encendió los hornos, amasó, a las 6 salió a barrer la banqueta. Se quedó parado en la puerta un momento con la escoba en la mano, mirando el gancho vacío, bajo la lluvia. Era la primera vez en 3 años que llovía un martes y no había paraguas. Barrió. Despacio, volvió adentro, abrió a las 7 como siempre. A las 8:30, cuando la panadería estaba llena con el olor del pan recién salido, entró un hombre que Celestino no habría reconocido en otro contexto, pero que reconoció de inmediato. Porque hay personas que el cuerpo recuerda, aunque los años las hayan cambiado por fuera. Era Esteban. Tenía el pelo completamente blanco y la cara con más surcos que antes y caminaba despacio, con esa lentitud del que ha aprendido que el cuerpo lo pide. Traía la ropa mojada de la lluvia y cargaba sobre el brazo un paraguas azul marino con el mango de madera oscura. Se paró frente al mostrador. Miró a Celestino. Celestino lo miró. Ninguno dijo nada durante un momento que duró lo que duran los momentos que contienen. Demasiado para caber en palabras rápidas. Luego Esteban puso el paraguas sobre el mostrador, junto a la charola de los bolillos, y Celestino fue a la cocina y volvió con 2 tazas de café y las puso sobre el mostrador, una frente a cada uno. Los clientes que estaban ahí vieron todo eso sin entender del todo lo que veían, que era un hombre viejo que llegaba con un paraguas mojado y otro hombre viejo que le ponía un café enfrente sin decir nada, y los dos se quedaban de pie a los lados del mostrador como personas que tienen mucho que decir y no saben por dónde empezar, pero que saben, los dos, que hay tiempo y que no hay que apurarse. Afuera la lluvia seguía cayendo sobre San Isidro del Monte. El letrero deslavado de Pan Vargas desde 1962 se oscureció un poco con la humedad y el gancho de hierro junto a la puerta, ese martes de agosto, estaba vacío y brillante bajo el agua. Lo que se dijeron ese día nadie en el pueblo lo supo con exactitud. Pero doña Esperanza del Corro, estanquillo de enfrente, contó después que esa tarde, cuando la lluvia paró, vio a un hombre salir con un paraguas azul bajo el brazo y colgarlo en el gancho de hierro antes de seguir caminando. Calle abajo, el último, en San Isidro del Monte,
La panadería Vargas sigue ahí, con el mismo letrero deslavado, detrás del mostrador. Hay una repisa con 11 paraguas azules que nadie toca. 11, porque Patricia, la hija de Celestino, puso uno más el día que su padre murió, un martes de lluvia, porque le pareció que así debía ser. Celestino nunca contó la historia entera. A quien le preguntaba decía que eran un regalo de alguien que le debía algo y que lo había pagado a su manera. Nada más. Pero el pueblo sabe que las deudas que se pagan en silencio son las más honestas, y que hay personas que no saben decir lo que sienten de frente, pero que saben decirlo de otras maneras, con las manos, con el tiempo, con 11 paraguas azules colgados uno a uno cada vez que llovía un martes, y que eso, a veces, es suficiente.